fue el día más oscuro en la historia de Israel, la masacre terrorista de Hamás y el secuestro masivo el 7 de octubre. Esta semana se hizo pública una investigación independiente de 2 años. Se centró en los crímenes sexuales y de género cometidos durante la masacre y contra los rehenes que estuvieron en cautiverio en manos de Hamás. El informe de la Comisión Civil sobre Crímenes de Hamás contra mujeres y niños sostiene que la siguiente etapa ya no es solo documentar que los crímenes ocurrieron, sino también trabajar en cómo pueden enjuiciarse. Así que para profundizar más, le damos la bienvenida a la presidenta de la comisión, laureada con el Premio Israel y experta en Derecho Internacional, la doctora Kochab El-Kayam Levi, quien nos acompaña ahora desde Modín. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. La magnitud de la depravación y brutalidad de Hamás el 7 de octubre es muy difícil de asimilar. Gran parte de esto, por supuesto, fue grabado por los propios terroristas. Su investigación detalla los horrores que ocurrieron tanto durante la masacre como durante el cautiverio a manos de los terroristas. Entonces, para empezar, cuéntenos sobre la recopilación de pruebas, los testimonios y la manera en que se llevó a cabo toda esta investigación. Antes que nada, buenas noches y me alegra acompañarlos esta noche. Quiero explicar algo. El informe está respaldado por un archivo histórico de crímenes de guerra que hemos establecido bajo los estándares internacionales más rigurosos. Testimonios grabados, materiales, videos, imágenes que analizamos uno por uno, y el informe refleja un archivo. Cada elemento en el informe está respaldado por un elemento en el archivo, así que es importante decir eso. Y el informe nos permite tomar distancia y ver el horror en su totalidad, en el sentido de que cuando lo lees es un informe de 300 páginas, más de la mitad es factual. Significa que hay alrededor de 160 páginas en las que lees materiales cada vez más detallados de los testimonios que hemos recibido, descripciones de los videos, descripciones de las imágenes. Y entendimos en cierto momento que nosotras mismas estábamos abrumadas por la cantidad de pruebas que habíamos reunido y que teníamos que verlas, alejarnos un poco y hacer un análisis temático. Y encontramos 13 patrones distintos de abuso sexual, lo que nos llevó a la conclusión de que esto era una estrategia. La violencia sexual del 7 de octubre fue una estrategia calculada y que desafortunadamente se llevó a cabo con una crueldad excepcional. Una maldad que es tan difícil de comprender y tan difícil siquiera concebir que todavía haya personas que cuestionan lo que pasó cuando hablas de toda esta evidencia. Y a pesar de que, por supuesto, jamás grabó las atrocidades, hablas de sentirte abrumada. Debe haber sido aún más traumático para las sobrevivientes revivir su calvario al compartir los detalles nuevamente. Y eso demuestra lo valientes que son estas sobrevivientes y lo importantes que son estos testimonios también. Y es simplemente más allá de lo desgarrador cuando hablas de estos 13 patrones recurrentes de violencia de género en estos lugares. Háblanos sobre los ataques sistemáticos, generalizados e integrales de los que estás hablando. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que pudimos ver patrones, prácticas que se repetían una y otra vez en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando lees los testimonios en este informe, escuchas cosas similares que ocurrieron en lugares diferentes, muy diferentes, y que continuaron durante el cautiverio. Y creo que una de las partes más importantes para nosotras ahora es que sentimos que el informe presenta una base probatoria tan sustancial. Eso, como dijiste en tu introducción, es como un momento decisivo. Eso nos hace pasar de la pregunta de si esto sucedió a la de cuáles son las consecuencias. Y realmente creo que esto crea una nueva realidad para las víctimas, para los sobrevivientes, para los exrehenes que siguen siendo cuestionados. Y ahora es una herramienta para que ellos lleven adelante esta lucha. Y creo que quienes vayan a negar esto van a parecer o trolls de redes sociales o ridículos, porque profesionalmente esto es definitivo. Esto es definitivo.
Hemos traído a los mejores fiscales del mundo para ayudarnos a examinar las pruebas. Trajimos a la mejor experta para avalar los informes. Así que creo que hemos hecho todo para crear una nueva realidad. Tantas pruebas, pruebas tan extensas, y el informe concluye que estos actos constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos genocidas, tortura y violencia sexual y de género vinculada al terrorismo según el derecho internacional. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con el enjuiciamiento? ¿Qué tipo de medidas legales podrían tomarse realmente aquí? Excelente pregunta. Quiero decir algo antes de explicar el enjuiciamiento, porque abordamos el enjuiciamiento y la posibilidad de enjuiciar en detalle en el informe. Quiero decir algo sobre eso. Ningún enjuiciamiento por sí solo podría reflejar jamás la magnitud de los crímenes como lo hace este informe. Y creemos que es importante tratar este informe como un registro histórico, como una pieza de la historia en sí misma que documenta las voces de quienes estuvieron allí. Y también los testimonios están preservados en este archivo y ahora no solo pueden ser reconocidos por sí mismos, sino que podrían usarse en un enjuiciamiento. ¿Qué es el enjuiciamiento? ¿Cómo va a ser? Sabemos que el enjuiciamiento va a ocurrir aquí, pero también va a llevarse a cabo en diferentes países bajo jurisdicción nacional, bajo jurisdicción internacional. Va a tomar múltiples formas en todo el mundo. Y creemos que el informe va a tener, como digo, vida propia, va a ser presentado en la corte como evidencia. Y con nuestro informe anterior sucedieron cosas similares. La gente presentó nuestro informe ante los tribunales y, ya sabes, se convirtió en una herramienta en sí misma que la gente podía usar. Sí, eso es todo sobre ese tema. Algunos de los testimonios tratan sobre el cautiverio en manos de terroristas y esto duró meses y meses y meses, como sabemos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué tipo de testimonio o relato puedes compartir en este momento, aunque sea difícil? Wow. Creo que lo que más nos impactó fue la realidad del abuso sexual prolongado que sufrieron quienes estuvieron en cautiverio. Y no creo que existan suficientes palabras o definiciones legales para describir la realidad de un infierno continuo. Que las personas experimenten violencia sexual a diario, la amenaza de ser violadas, la sensación de que su cuerpo no les pertenece. Y una de las cosas que citamos en el informe es en realidad el testimonio de una ex rehén que dijo, ni siquiera podía ducharme. ¿Sabes? Esperarías que después de ser violada podrías ir a ducharte y ni siquiera podía ducharme. Así que creo que eso de alguna manera, el informe solo representa una fracción de lo que ella dijo, pero simplemente se nos quedó grabado. Y también una parte que se nos quedó grabada, y abrimos el informe con la declaración de Ricarda Luc, la madre de Shani Luc, y los momentos en que la familia, el 7 de octubre, vio cómo arrastraban su cuerpo y la llevaban a Gaza, mientras la multitud escupe sobre su cuerpo y está rodeada de hombres armados, y su cuerpo está desfigurado, casi no lleva ropa. Y creo que los momentos devastadores para la familia cuando tuvieron que ser testigos de este sufrimiento. Sí, creo que eso se queda con nosotras más que nada. Puedo notar lo doloroso que es para ti siquiera hablar de esto. Y es tan perturbador saber que este nivel de maldad ocurrió de la manera en que lo hizo y lo importante que es que salga a la luz y que el mundo sepa lo que realmente pasó. Háblanos precisamente de eso, de cómo lo percibes. La necesidad de que el mundo entero conozca y entienda los detalles, por horribles, explícitos y perversos que sean, y lo importante que eso es en este momento. Creo que es crucial. Quiero reconocer antes que nada el trabajo del equipo de la comisión que asumió la tarea de revisar los materiales. Nosotras asumimos la tarea de revisarlos una y otra vez y de verlos con expertas forenses y de revisar tantos materiales para encontrar esas evidencias, esos indicios de violencia sexual, la condición de los cuerpos.
Quiero decir que fue un esfuerzo continuo, que fue difícil cada día. La exposición a los materiales violentos, el trauma que conlleva. Así que ahora, respondiendo a tu pregunta, quiero decir que tenemos que ver a expertas en terrorismo y expertas en seguridad nacional involucrarse con esos hallazgos. No puede ser que la sociedad civil y quienes estamos en la academia seamos quienes lean esto. Tiene que ser un informe que lean, estudien y analicen las expertas en terrorismo, porque de alguna manera entendimos, o yo entendí apenas en los últimos días, que ni siquiera podemos empezar a luchar contra lo que no conocemos. Así que si este conocimiento se queda solo entre activistas de derechos humanos o la sociedad civil, será devastador para todas nosotras. Tiene que convertirse en el trabajo de expertas en terrorismo. Expertas en seguridad nacional que lean esto, que lo entiendan y que reconozcan que esto fue terror sexual en su peor expresión. Es un mensaje tan importante el que estás compartiendo en este momento y habla del reto que representa que el público comprenda estos detalles en un momento en el que, y esto es tan difícil de mencionar siquiera cuando hablamos de la crueldad y la depravación que ocurrieron el 7 de octubre y desde entonces. Pero como bien sabrás, cuando el columnista del New York Times, Nicholas Kristof, publica un artículo absurdo sugiriendo que Israel, es ridículo decirlo en voz alta, entrena perros para violar prisioneros palestinos. Por absurdo que sea, cuando un titular así circula antes de la publicación de tu investigación completa de 2 años, simplemente significa que el informe de la comisión no recibe la atención que tendría en las noticias. ¿Cómo contrarrestas esto? ¿Cómo lidias con esto? Francamente, tan absurdo y loco como fue ese informe del New York Times. Así que ayer, cuando publicamos el informe, era importante para nosotras enfocarnos en las víctimas, enfocarnos en los hallazgos del informe, mantenernos enfocadas en nuestras misiones. Hemos trabajado durante más de 2 años en cada detalle de este informe, cada palabra, cada elemento de prueba. Así que queríamos enfocarnos en eso y asegurarnos de que el mundo lo sepa. Y puedo decir que el informe ha recibido una cobertura tremenda en todo el mundo. Y quiero enfocarme en eso y en ellos. Tienes toda la razón, no hay duda de eso. Doctora Kochav Elkayam Levi, le agradecemos mucho que haya hablado con nosotros. Y gracias a usted, puedo escuchar el dolor en su voz y la fuerza para hablarnos. Se lo agradecemos mucho. Y una vez más, el valor de los sobrevivientes que le han dado sus testimonios durante los últimos 2 años. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en The Rundown. Estaremos atentos para ver la reacción a esta evidencia tan importante y a su informe. Gracias por estar con nosotros y gracias a su equipo.